¿Serías capaz de salvarle la vida al hombre que destruyó a tu familia? Piénsalo de verdad. No desde la comodidad de una silla ni desde la calma de una tarde cualquiera, sino con el sol del desierto partiéndote la espalda, con el polvo pegado a la piel, con la sangre de otro hombre manchando la tierra seca frente a tus ojos y con un pasado que todavía arde adentro, como una deuda que nadie vino a pagar. Piénsalo cuando el hombre que tienes enfrente no es un desconocido cualquiera, sino el más poderoso de la región, el más temido, el que de una forma directa o indirecta empujó a tu casa hacia la ruina, hacia la soledad, hacia ese dolor que una viuda aprende a callar porque si lo dice completo se le rompe la voz. Eso fue lo que le ocurrió a Elena, una mujer pobre de Jalisco, viuda, madre de 3 hijos, habitante de una choza de adobe levantada en un rincón olvidado donde el viento se metía por las paredes, como si también él quisiera cobrarles algo. Ella no tenía dinero, no tenía reservas, no tenía padrinos, ni apellido fuerte, ni hombre que hablara por ella en la plaza. Solo tenía hambre alrededor, un luto mal cerrado, un coraje hondo y una esperanza terca, de esas que no brillan pero siguen encendidas, porque una madre no se puede dar el lujo de apagarse. Y un día, cuando la necesidad ya la llevaba por caminos que la gente decente prefería evitar, Elena encontró tendido en medio de la tierra áspera a un hombre herido, vestido con ropa fina hecha jirones, vencido, ensangrentado, reducido a casi nada. Un hombre cuyo nombre bastaba para hacer bajar la voz a los demás. Un hombre poderoso y temido. El mismo cuya sombra estaba ligada a la tumba de su esposo. El mismo que representaba para ella todo aquello que le había arrebatado paz, sustento y dignidad. Cualquiera pensaría que allí terminaba la historia, que el destino, por fin, le había puesto en las manos una forma de desquite, que bastaba con dar media vuelta, con no mirar, con dejar que la tierra hiciera el resto, y sin embargo, no. Porque esta historia no trata solo de venganza, trata de justicia, trata de perdón, sí, pero no de un perdón ciego ni fácil. Trata de dignidad, trata de esa fuerza materna que nace cuando una mujer, aunque esté rota por dentro, todavía decide qué ejemplo va a dejarles a sus hijos. Lo que Elena hizo después cambió el destino de 2 familias enteras. Y dejó en silencio a un pueblo que ya la había juzgado, que ya la había señalado, que ya la había tratado como si la desgracia fuese una mancha contagiosa pegada a su rebozo. Por eso te digo algo con el corazón en la mano. Quédate hasta el final. Porque esta historia obliga a replantearse muchas cosas sobre la justicia, sobre la deuda moral y sobre la fuerza del espíritu humano cuando todo parece perdido. Y si estas historias te tocan, si te gusta escuchar relatos que hablan de dolor, coraje y esperanza, suscríbete al canal, deja tu like y acompáñame. Hazlo ahora en este comienzo, mientras el destino de Elena todavía tiembla delante de nosotros. Y si quieres, ve dejándome también en los comentarios una pregunta difícil, pero hermosa. ¿Cuál ha sido el acto de bondad más grande que has presenciado en tu vida? Porque lo más duro aquí no fue encontrar a ese hombre. Lo más duro fue decidir qué hacer con él. Todo comenzó en una madrugada helada de octubre de 1927. Antes de que amaneciera por completo, Elena abrió los ojos por el llanto bajito de la pequeña Luna. La niña, de apenas 4 años, tiritaba bajo una manta delgada que ya no guardaba casi nada de calor. Dentro de la choza de adobe el aire parecía quieto y cruel al mismo tiempo. El viento del desierto se colaba por las grietas de las paredes con un silbido fino, lastimero, como si la misma noche se empeñara en recordarles lo frágiles que eran. Elena se levantó despacio. Tenía 30 años, pero en ese momento, al incorporarse sobre el petate, parecía llevar 60 encima. Le dolían los huesos, le pesaban los párpados. Le crujía el cuerpo entero con ese cansancio que no viene solo del trabajo, sino del hambre, del miedo, del luto repetido, de dormir siempre con un oído alerta por si un hijo tose, llora o pide algo que no se puede dar. Hacía exactamente 3 años que Javier había muerto,
Y desde aquel día cada amanecer era una batalla silenciosa, a veces contra el frío, a veces contra la vergüenza, casi siempre contra la miseria. Su casa era pequeña, pobre, áspera. Una choza de adobe levantada con sus propias manos en un terreno a las afueras del pueblo, un pedazo de mundo que apenas podía llamarse hogar, pero que seguía siendo lo único que les pertenecía. El suelo era de tierra apisonada, las paredes estaban agrietadas, el techo resistía como podía, y, aún así, allí dentro seguía latiendo una familia aferrada a la vida. En un rincón estaba Sofía la mayor, de 10 años. Ya estaba despierta. Casi siempre lo estaba antes que los demás. Había aprendido a moverse en silencio, a mirar la cara de su madre para entender el día antes de que nadie dijera una palabra. Tenía los ojos oscuros de Javier y una seriedad prematura que partía el alma. No era una niña a la que la vida le hubiera permitido distraerse mucho. La pobreza le había robado primero la inocencia y luego la costumbre de esperar demasiado. Mateo, de 7 años, era distinto. También conocía la necesidad, también había visto llorar a su madre a escondidas, también sabía lo que era acostarse con el estómago vacío. Pero en él todavía quedaba una chispa intacta, una manera de preguntar las cosas como si el día siguiente pudiera traer algo bueno. En una casa atravesada por el dolor, Mateo conservaba esperanza, y eso, en aquellos tiempos, era casi una forma de riqueza. Luna era la más pequeña, la más frágil, que hacía más visible la injusticia de todo, porque el hambre en un adulto duele. Pero en una niña de 4 años, el hambre se vuelve una herida que nadie debería mirar sin estremecerse. Su llanto no era berrinche ni capricho, era debilidad, era frío. Era un cuerpecito pidiendo abrigo y alimento en una casa donde casi nunca sobraba ninguno de los dos. Elena la tomó en brazos un momento, apenas lo suficiente para prestarle el calor de su pecho. Le acomodó la manta, le acarició el cabello, no dijo mucho. Las madres como ella aprendían a consolar con poco, con las manos, con la voz baja, con la presencia. Luego caminó descalza hasta el rincón que usaban como cocina. Y ahí estaba, otra vez, la verdad desnuda. Un puñado de harina de maíz, un trozo pequeño de piloncillo. Eso era todo lo que quedaba. Elena se quedó mirándolo un instante, como si al alzar ese segundo pudiera cambiar la cantidad. Pero no, la escasez no se multiplica por compasión. Entonces hizo lo que hacía siempre: medir, partir, calcular con una precisión dolorosa. Preparó 3 porciones mínimas, casi simbólicas, una para cada hijo, para Sofía, para Mateo, para Luna. Para ella, nada. No era sacrificio heroico, era costumbre, era la matemática brutal de la pobreza. Si alguien iba a quedarse sin comer, casi siempre sería ella. El vacío del estómago ya era un compañero conocido, un dolor sordo que iba y venía, una presencia silenciosa en su viudez. Se tomaba un poco de agua, respiraba hondo y seguía. Porque había días en que una madre no comía para que los niños pudieran engañar el hambre unas horas más. Sofía se acercó sin hacer ruido para ayudarla. No preguntó nada. Le alcanzó lo poco que había, sostuvo la mirada de su madre apenas un segundo y entendió. Entre ellas ya existía ese idioma triste de quienes han sufrido juntas demasiado tiempo. Mateo se despertó poco después, frotándose los ojos, todavía adormilado, y repitió la pregunta que casi se había vuelto un rito de cada mañana. «Mamá, ¿hoy sí conseguirás trabajo en la hacienda?» Elena volteó hacia él y forzó una sonrisa. Fue una sonrisa cansada, pequeña, una de esas que una madre construye aunque no le nazca. No quería sembrarle desesperación a un niño que todavía miraba el mundo esperando un milagro. Le dijo que lo intentaría. Que sí, que quizá la Virgen de Guadalupe la escuchara. Lo dijo con suavidad, no como quien presume fe invencible, sino como quien se agarra de lo último que le queda para no hundirse. Así era la vida desde que Javier faltaba. No se trataba de una racha mala, no era un mes difícil, era una condena diaria que había comenzado el día en que él no volvió de trabajar. Antes de eso habían sido pobres, sí, pero había rumbo, había proyecto.
Había cansancio con sentido. Javier era el mejor gimador de la comarca, un hombre fuerte, noble, trabajador, conocido por su habilidad en los campos y por el orgullo silencioso con el que soñaba un futuro distinto. No soñaba con lujos, no soñaba con volverse patrón. Soñaba con algo mucho más humilde y por eso mismo más verdadero. Comprar un pequeño pedazo de tierra y cultivar su propio agave. Dejar de partirse el cuerpo para enriquecer a otros. Levantar algo suyo. Heredarles a sus hijos un pedazo de dignidad sembrada. Eso quería. Pero ese sueño quedó enterrado en los campos de la hacienda La Perla. La versión que corrió por el pueblo fue rápida, conveniente y cruel. Un accidente, dijeron. Negligencia, repitieron. Aseguraron que Javier había muerto por descuidado, por no medir bien el riesgo, por no hacer bien su trabajo. Y la mentira caminó sola. Porque las mentiras de los poderosos casi siempre encuentran piernas dispuestas a llevarlas de casa en casa. Elena, en cambio, se quedó con otra verdad. Una verdad más pesada, más amarga y más peligrosa. Javier no murió por descuido. Murió porque Alejandro, el capataz de don Ricardo Villalobos, lo obligó a trabajar con herramientas viejas, desgastadas, en mal estado, solo para ahorrar dinero. Javier se quejó. Claro que se quejó. Era buen trabajador, pero no era tonto. Sabía que aquello podía terminar mal. Sin embargo, Alejandro lo amenazó con despedirlo. Y un hombre con esposa y 3 hijos que alimentar, en las tierras secas de Jalisco y en aquellos años duros, tenía muy pocas opciones para defender su vida sin perder también el sustento de su casa. Así operaba el abuso, no siempre a gritos, a veces con una orden, a veces con una amenaza dicha en voz baja, a veces con esa clase de poder que obliga al pobre a escoger entre un peligro y otro. Trabaja así o te vas. Acepta esto o tus hijos no comen. Y cuando algo sale mal, la culpa cae del lado más débil. Siempre del lado más débil. Desde entonces Elena llevaba 2 pesos invisibles sobre la espalda, la pobreza y la mentira. Una le vaciaba la cocina, la otra le quemaba el pecho. Porque no solo había perdido a Javier, también le habían robado el nombre, la verdad de su muerte y la posibilidad de que el pueblo lo recordara con justicia. Para muchos, ella no era la viuda de un hombre honrado. Era la viuda del gimador descuidado, y esa mancha injusta la perseguía a donde fuera. Por eso el duelo de Elena nunca había descansado del todo. No era un dolor limpio, era un dolor enlodado por la humillación, por la impotencia, por el silencio. Y aún así, ella seguía de pie. Cada mañana se levantaba, apartaba la rabia lo necesario para no dejarse arrastrar por ella y salía a buscar alguna forma de sobrevivir. No porque el mundo se hubiera vuelto más amable, sino porque 3 criaturas dependían enteramente de sus manos. Aquella mañana hizo lo mismo, se lavó la cara con el agua justa, se acomodó el único rebozo que todavía podía ponerse sin que se deshiciera del todo. Se trenzó el cabello oscuro con firmeza, como si ese gesto sencillo le ayudara a reunir el coraje. Luego miró a sus hijos y trató de hablarles con una seguridad que no sentía completa. Había escuchado en el mercado un rumor pequeño, de esos que pasan de boca en boca entre mujeres cansadas. En la Hacienda del Sol, de la familia Mendoza, quizá necesitaban lavanderas para la temporada de cosecha. No era una promesa, no era una oferta segura, era apenas un hilo. Pero en la vida de Elena, los días se sostenían de hilos así. Se agachó frente a Sofía y le pidió que cuidara de sus hermanos. Se lo pidió como se le pide ayuda a una niña que ya ha tenido que convertirse en algo más que niña. Le dijo que volvería con trabajo si la Virgen la escuchaba. Le dijo también, con esa ternura apurada de las madres pobres, que no tardaría. Sofía asintió con una madurez que dolía ver. Mateo la miró con fe abierta. Luna apenas parpadeó, todavía adormecida por él. Frielena besó la frente de cada uno. Primero, luego la de Mateo, luego la de Luna, un poco más larga. No era solo una despedida, era un pequeño juramento silencioso. Volver, conseguir algo, no regresar con las manos totalmente vacías. Eso quería, eso necesitaba, y salió.
Afuera la recibió el amanecer áspero de Jalisco, la terracería seca, el aire frío que poco a poco iría cediendo a un sol inclemente. La hacienda de los Mendoza quedaba a casi 3 leguas. No era un trayecto sencillo, menos todavía para una mujer descalza, mal alimentada y con el corazón apretado por la urgencia. Pero Elena echó a andar. Porque cuando en una casa no hay comida para la noche, hasta el camino más largo parece obligado. Mientras avanzaba, sentía las piedras bajo la planta endurecida de los pies. El polvo se le pegaba a los tobillos. La mañana empezaba a clarear sobre un paisaje seco, duro, casi tan reseco como la vida que llevaba. En el trayecto se cruzó con otras mujeres parecidas a ella, viudas, madres solas, mujeres pobres con la ropa gastada y la mirada fija en alguna necesidad urgente. Algunas se saludaban apenas con un movimiento de cabeza. No hacía falta hablar mucho. Entre ellas había una clase de reconocimiento triste, una manera de saberse parte del mismo cansancio. Era casi una peregrinación, aunque no hacia un santuario, sino hacia una puerta ajena donde tal vez las dejarían trabajar por unas monedas. Cada paso de Elena iba cargado de dolor, sí, pero también de coraje, porque eso tenía ella, coraje, y una esperanza obstinada que se negaba a morir, aun cuando la realidad la golpeaba una y otra vez. Todavía no lo sabía, pero ese día no iba a encontrar solo desprecio en el camino. Iba a acercarse, sin imaginarlo, a la decisión que partiría su destino en dos. Elena se quedó un instante frente a la tienda de don Anselmo, como si todavía esperara escuchar su voz llamándola antes de que la puerta terminara de cerrarse. Como si aún pudiera aparecer, aunque fuera con un puñito de frijol o unas tortillas duras del día anterior para fiárselas una vez más. Pero no ocurrió. Solo quedó el golpe seco de la madera, el olor a costal y maíz viejo, y esa vergüenza callada que conocen los pobres cuando ya no les queda ni qué pedir. Don Anselmo no había sido cruel, y eso dolía más. En sus ojos no hubo desprecio como en la hacienda. Hubo pena, una pena cansada. Le había dicho casi en un susurro que ya eran 4 meses de deuda y que si seguía fiando a todos los que sufrían, terminaría cerrando la tienda y entonces no podría ayudar a nadie. No hablaba como un hombre duro, sino como alguien vencido por la misma escasez que apretaba a todo el pueblo. Elena lo entendió. Claro que lo entendió. Pero salir con las manos vacías le abrió un dolor más hondo que una humillación. Bajó la vista hacia sus manos ásperas, enrojecidas. Esas manos lo hacían todo. Lavaban, remendaban, cargaban agua, avivaban el fogón, curaban calenturas, apartaban lágrimas. Con esas manos sostenía a Sofía, a Mateo y a la pequeña Luna, y aún así no alcanzaban. Nunca alcanzaban. Por más que dividiera en 3 lo que apenas servía para uno, siempre llegaba otra noche, otra deuda, otro rechazo. Siguió caminando sin rumbo claro al principio, solo para retrasar el regreso a la choza. Le pesaba más la idea de mirar a sus hijos a los ojos que el cansancio en las piernas. Pensó en Sofía, tan seria a sus 10 años, haciéndose fuerte antes de tiempo. Pensó en Mateo y en su pregunta de cada mañana, esa que sonaba como oración y herida al mismo tiempo. Pensó en Luna, tan pequeña, buscando respuesta en el rostro de su madre, como si Elena pudiera espantar el hambre con solo abrazarla. Entonces sintió de lleno la soledad. No había trabajo, no había crédito, no había parientes que pudieran socorrerla. La vergüenza de la hacienda aún le ardía en la sangre y ahora se sumaba esta otra derrota, más callada, más íntima. La realidad la iba dejando sin rincones, sin auxilio, sin salida. Fue ahí, al borde de ese abismo, cuando regresó un recuerdo. No como pensamiento ordenado, sino como vuelven las voces viejas cuando una ya no sabe qué más hacer. La voz de su abuela, ronca y pausada, hablando del arroyo seco que quedaba lejos del pueblo, metido entre matorrales y cañadas. Un sitio al que casi nadie se atrevía a ir solo. Decían que allí crecían nopales tiernos y tunas rojas cuando la tierra quería apiadarse de alguien. Pero también decían lo otro, víboras escondidas bajo la piedra, bandoleros cruzando por esos rumbos,
arrieros que juraban haber oído disparos entre los cerros. Ninguna mujer decente iba sola hasta allá, pero el hambre tampoco era decente. El hambre no pedía permiso, empujaba, humillaba, obligaba a elegir entre el miedo y la necesidad. Elena se detuvo en la terracería, apretó el rebozo contra el pecho y cerró los ojos un momento. Quiso volver a la choza y decirles a los niños una mentira piadosa, que mañana sería mejor, que la Virgen no los abandonaría, que una noche más no era el fin del mundo. Pero ella conocía demasiado bien el sonido de un niño queriendo dormirse con el estómago vacío, el quejido bajito de Luna, el silencio de Sofía para no empeorar las cosas, el movimiento inquieto de Mateo sobre el petate. No podía volver así, no después de haber tragado tanta humillación para nada. Respiró hondo. El dolor, el coraje y una esperanza obstinada se le mezclaron por dentro hasta volverse una sola fuerza, y desvió los pasos hacia la vereda mala, la que casi nadie tomaba. No iba detrás de aventura, ni de milagros, iba por comida. Un poco de comida para que sus hijos pasaran la noche. La vereda hacia el arroyo seco se iba borrando entre matorrales resecos y huizaches torcidos. Elena avanzó con cuidado, alzándose apenas la falda para no enredarse, atenta al suelo pedregoso, a los huecos entre las rocas, a cualquier crujido extraño. Las espinas le rasguñaban los tobillos. El calor, que ya era duro en campo abierto, ahí abajo se sentía peor, más encerrado, como si las piedras hubieran pasado horas guardando fuego. A cada paso se alejaba del pueblo y de sus chismes, pero también de cualquier ayuda. Lo sabía, y aún así siguió. La ladera era áspera, casi muda. Solo sonaban el roce de su ropa con los arbustos, el zumbido de algún insecto y su propia respiración, cada vez más pesada. ¿Había algo prohibido en aquel lugar? Como si al internarse en el arroyo seco dejara atrás la última seguridad de la vida conocida. Y sin embargo, en medio de tanta dureza, la tierra todavía guardaba pequeñas misericordias. Entre las piedras encontró los primeros nopales, verdes, firmes, levantándose de la tierra reseca como una promesa humilde. Elena se arrodilló y con una piedra afilada que halló cerca, empezó a cortar las pencas más tiernas. Lo hizo con la paciencia exacta de quien sabe que no puede desperdiciar nada. Las limpiaba lo mejor posible con la palma de la mano y las acomodaba sobre el rebozo extendido. Luego vio las tunas, rojas entre espinas traicioneras, brillando apenas bajo la luz dura de la tarde. Se pinchó varias veces, sintió el ardor vivo en los dedos, un hilo de sangre resbalándole por la mano. Pero no se detuvo. Al contrario, cada penca le parecía un pequeño milagro, cada tuna, un tesoro. Mientras las recogía, empezó a imaginar la escena en la choza con una claridad que le apretó el pecho. Sofía ayudando a pelarlas con ese cuidado precoz que ya tenía para todo. Mateo sonriendo al ver que, al menos esa noche, habría algo que masticar. Luna comiendo despacito un nopal asado, como si fuera un banquete. Elena casi podía verlos alrededor del fogón pobre, casi podía escuchar ese alivio breve que también era esperanza. Le zumbaba la cabeza por el cansancio, llevaba horas sin probar bocado. Tenía la espalda tensa, las piernas pesadas y la garganta reseca. Pero por primera vez en todo el día algo dentro de ella aflojó. No volvería con las manos vacías, no esa vez. Y para una madre acorralada por la pobreza, eso ya era muchísimo. Se permitió cerrar los ojos un segundo y dar gracias en silencio. No por abundancia, porque no había tal cosa, solo por ese respiro, por esa tregua mínima, por ese puñado de tunas y nopales que no resolvía la vida, pero sí podía aplazar otra noche la desesperación. Y entonces el aire cambió. Primero fue un sonido seco, lejano, difícil de ubicar entre los muros del cañón. Luego otro, y otro más. Elena abrió los ojos de golpe. Disparos. El eco rebotó entre las rocas con una violencia que le heló la sangre. Después vinieron gritos, un relincho desesperado, maleza sacudida, piedras rodando ladera abajo. Por un instante se quedó inmóvil. El corazón le golpeaba tan fuerte que casi no podía respirar.
Recordó enseguida lo que contaban los arrieros en el mercado, esas historias dichas en voz baja sobre emboscadas en los caminos, asaltos rápidos, hombres tragados por la barranca. El arroyo seco ya no era solo un sitio de víboras y soledad. De pronto estaba lleno de pólvora, de amenaza humana, de muerte. Sin pensarlo más, recogió el rebozo con los nopales y las tunas. Se agachó y corrió como pudo hasta una gran roca de granito. Se aplastó contra la piedra caliente, procurando no hacer ruido, respirando por la boca para que el miedo no le arrancara un gemido. Desde allí, apenas asomándose, trató de entender qué estaba ocurriendo. Vio polvo levantándose entre los matorrales, sombras moviéndose rápido, caballos alterados cruzando entre las brechas. Alcanzó a distinguir voces broncas, pero no palabras enteras. Luego apareció un hombre trastabillando entre la maleza. No corría ya, luchaba por no desplomarse. Cada paso parecía arrancarle un poco más de vida. Llevaba ropa fina, aunque hecha jirones y manchada de sangre. La camisa de lino blanco estaba rasgada a la altura del costado y empapada de rojo. También tenía herida la frente. El cabello plateado, pegado a las sienes por el sudor y la tierra, le daba un aspecto todavía más devastado. No era un campesino cualquiera, ni un peón. Aún vencido, aún sucio, había en él algo reconocible, la costumbre del mando, el peso de quien había pasado la vida siendo obedecido. El hombre dio 2 pasos más y cayó de rodillas a pocos metros. Entonces alzó apenas el rostro, y Elena lo reconoció. Don Ricardo Villalobos, el dueño de Hacienda La Perla, el hombre poderoso y temido cuyo nombre llevaba 3 años ardiendo en silencio dentro de ella. El patrón bajo cuya sombra murió Javier. El dueño de las tierras donde llamaron accidente a lo que había sido codicia y abuso. En un solo golpe regresaron la sangre, el hambre de sus hijos, la mentira repetida por el pueblo, la voz del capataz, la tumba de su marido. Y allí estaba él, solo, herido, a merced del destino. Elena sintió que el tiempo se detenía. Detrás de aquella roca, con el rebozo lleno de comida pobre y las manos aún punzadas por las espinas, entendió que el día no iba a terminar solo en hambre o humillación. Algo más grande acababa de abrirse frente a ella, algo terrible, algo que olía a justicia, a tentación y a peligro. Porque entre aquellas piedras no había aparecido cualquier herido. Había caído, casi a sus pies, el hombre ligado a la desgracia de su familia, y lo peor aún no empezaba. Elena no se movió al principio. Pegada a la roca, con la respiración detenida, miró al hombre desplomado sobre la tierra áspera del arroyo como si el destino hubiera decidido ponerle enfrente una deuda imposible. La sangre le corría por la sien y se mezclaba con el polvo. Su camisa de lino, antes limpia y orgullosa, estaba hecha jirones, y aún así, incluso herido, había en él algo reconocible, algo que pesaba como una maldición antigua. Don Ricardo Villalobos, el dueño de la perla. El hombre cuyo nombre seguía ardiendo en su casa cada vez que faltaba el maíz, cada vez que Luna lloraba de hambre, cada vez que Sofía guardaba silencio como una mujer cansada y no como una niña. Le bastaba con quedarse quieta, eso pensó, bastaba con no salir de detrás de la roca, bastaba con dejar que la sangre hiciera su trabajo y que el desierto terminara lo que otros habían empezado años atrás. Nadie la había visto. Nadie sabría jamás que ella estuvo allí, a unos pasos del hombre poderoso y temido que, directa o indirectamente, había quedado ligado a la tumba de Javier. El mismo sistema, el mismo abuso, la misma codicia. Todo se apretó dentro de su pecho con una fuerza terrible. Entonces él levantó la cabeza apenas, desorientado, como un anciano arrancado de golpe de su orgullo. Miró hacia donde ella estaba escondida, sin reconocerla, con los ojos nublados por el dolor. Y le habló con una voz rota, reseca, casi increíble en alguien como él. «Ayúdeme». Fue una sola palabra, pero a Elena le cayó encima como una piedra. Recordó la mañana en que le entregaron el cuerpo de Javier. Recordó las herramientas gastadas. Recordó la amenaza de Alejandro. Recordó las puertas cerradas, las burlas,
La palabra mala suerte escupiéndole la cara en la hacienda de los Mendoza. Recordó también sus manos vacías al salir de la tienda de don Anselmo. Todo eso estaba allí, vivo, respirando con ella. Y sin embargo, junto a la rabia apareció otra cosa: Sofía, Mateo, Luna. Pensó en lo que les enseñaría si se quedaba inmóvil mirando morir a un hombre. Pensó en la clase de madre que quería seguir siendo aunque el dolor la hubiera dejado casi sin fuerzas. No era santidad, no era olvido, era algo más duro, más amargo, defender el último rincón limpio que le quedaba por dentro. Porque si el odio la mandaba en ese instante, tal vez tendría razón el mundo que la había querido quebrar. Y Elena, aunque estuviera sola, aunque estuviera humillada, aunque el destino pareciera empeñado en castigarla, todavía tenía coraje. Se secó el sudor con el dorso de la mano. Dudó una vez más, una última vez. Luego miró el morral donde llevaba las tunas y las pencas tiernas que había cortado para sus hijos, como si en ese peso humilde estuviera también la respuesta. No podía llevarles pan, pero sí podía llevarles una lección, y esa lección dolía. Salió de su escondite. Don Ricardo intentó incorporarse cuando la vio, pero el esfuerzo le arrancó un gemido áspero. Elena se acercó con cautela, todavía endurecida, todavía a la defensiva. De cerca el hacendado no parecía el hombre invencible del que hablaba el pueblo. Olía a sangre, a sudor viejo, a miedo. Tenía una herida en el costado y otra en la frente, y el pulso le temblaba en la garganta. Ella no le ofreció consuelo. Solo se agachó y le dijo en voz baja que si quería vivir, tendría que obedecerla y guardar silencio. A lo lejos se oyeron voces, hombres, caballos removiendo piedra y maleza. Elena alzó la vista de inmediato. El peligro seguía allí, cerca, tanteando el cañón como un animal hambriento. Don Ricardo quiso volverse, pero ella le sujetó el brazo con una firmeza que ni ella misma sabía que conservaba. Lo ayudó a sentarse, le pasó uno de los brazos por encima de los hombros y tiró de él hacia un sendero apenas visible entre los huizaches. El peso casi la venció al primer intento. Era un hombre grande, y ella llevaba días comiendo apenas lo indispensable para no caer. Pero apretó los dientes y siguió. Cada paso era una batalla. Las botas finas de él se atoraban entre las piedras. Sus pies descalzos resbalaban sobre la grava caliente. El roce de las ramas les arañaba la piel. Elena conocía esas veredas porque de niña había escuchado a su abuela hablar del arroyo seco, de sus trampas y de sus escondites. Avanzó sin mirar atrás, guiándose por una grieta estrecha oculta tras un grupo de cactus y arbustos resecos, un hueco de roca que desde lejos parecía solo sombra. Las voces volvieron a sonar, más cerca esta vez. Busquen al maldito viejo. El corazón se trepó a la garganta, pero no se detuvo. Metió a don Ricardo en la pequeña abertura casi empujándolo, luego se deslizó detrás de él y apartó unas ramas para cubrir la entrada. Afuera crujieron piedras bajo cascos y botas. Alguien escupió, alguien maldijo. El aire se volvió tan estrecho como el escondite. Don Ricardo respiraba con dificultad a tragos cortos, y Elena temió que el ruido de su agonía los delatara. Le puso una mano en el pecho, exigiéndole silencio con una mirada dura. Por un momento, por uno nada más, ambos quedaron inmóviles, escuchando la muerte pasar al otro lado de las espinas. Luego los ruidos se alejaron un poco, no del todo, lo suficiente. Elena exhaló sin hacer ruido y se inclinó hacia la herida del costado. La sangre no cedía. Sin pensarlo demasiado, rasgó un trozo de su enagua y lo dobló con manos rápidas. No tenía alcohol, no tenía vendas, no tenía más que tela, coraje y esa terquedad feroz que la miseria les enseña a las mujeres cuando ya no queda nadie más. Presionó la herida y don Ricardo apretó la mandíbula con un quejido ahogado. Ella no se disculpó. Si quería salvarlo, tenía que detener aquella hemorragia primero. La tela se empapó casi de inmediato. Elena cambió la presión, ajustó el nudo como pudo y revisó la herida de la frente. También sangraba, aunque menos. Con cuidado le limpió el polvo alrededor usando la orilla menos sucia del rebozo y un poco de saliva.
lo único que tenía a mano en aquella cavidad seca. El hacendado temblaba, no de frío, de debilidad. Lo había escondido, sí, pero apenas era el comienzo. Don Ricardo recargó la cabeza contra la piedra y cerró los ojos unos segundos, como si cada respiración le costara una parte de la vida. La penumbra de la grieta le borraba el porte de patrón, ese aire de hombre acostumbrado a mandar. Allí dentro no era más que un cuerpo herido, un anciano exhausto, un hombre a merced de una viuda que en cualquier otro día habría sido invisible para él. Elena lo observó con una mezcla amarga de rabia y desconcierto. Nunca lo había tenido tan cerca. Nunca lo había visto sin caballo, sin peones, sin voz de dueño. Buscó en su morral y sacó una tuna. La peló como pudo con la piedra afilada que había usado para cortar nopales y le acercó un pedazo a la boca. Don Ricardo tardó en entender. Después abrió los labios con torpeza y recibió la fruta como si fuera un milagro pequeño. El jugo rojo le humedeció la boca reseca. Él tragó con dificultad, respirando entrecortado. Elena le dio solo un poco más. No podía desperdiciar lo que había recogido para sus hijos, pero tampoco podía dejarlo desvanecerse allí mismo. «¿Quién? ¿Quién es usted?», murmuró él al cabo de un rato. La pregunta quedó suspendida entre los dos. Elena sintió que el pasado entero se acomodaba detrás de su lengua, esperando salir. Pero todavía no. Todavía no era el momento de abrir esa herida. Lo miró en silencio un instante, dejando que el peso de su presencia hablara antes que su nombre. «Soy una mujer que no lo dejó morir», respondió al fin. Don Ricardo la observó con esfuerzo, como buscando en su rostro alguna memoria que no lograba atrapar. Tal vez el dolor lo nublaba. Tal vez nunca se había detenido realmente a mirar a las mujeres pobres que trabajaban para las tierras de hombres como él. Intentó incorporarse otra vez, pero la fiebre ya empezaba a subirle por el cuello y por la frente. Elena se lo impidió con una mano firme en el hombro. «No se mueva, allá afuera lo están buscando». Él cerró los ojos y asintió apenas, vencido. Durante unos instantes solo se oyó el zumbido lejano del calor atrapado entre las piedras y la respiración irregular del herido. Elena volvió a apretar el vendaje improvisado. Notó cómo la piel de don Ricardo estaba perdiendo color, cómo el miedo y la sangre lo iban vaciando de su antigua arrogancia. Aquello no borraba a Javier, no limpiaba la mentira, no llenaba el estómago de sus hijos, pero lo cambiaba todo de una forma extraña y oscura, porque el hombre que ella había odiado desde la soledad de su choza ya no era una sombra lejana. Era un ser humano sangrando frente a ella, y eso hacía la decisión todavía más pesada. Afuera volvió a escucharse un rumor de cascos entre las rocas. Elena giró la cabeza hacia la entrada cubierta por arbustos. El peligro seguía rondando. Don Ricardo seguía débil. Sus hijos seguían esperándola en la choza con el hambre pegada al cuerpo. Nada estaba resuelto. Nada. Pero ahora ella ya había cruzado una línea de la que no podía volver tan fácilmente. Y en aquel escondite estrecho, con la sangre ajena secándosele en las manos, comprendió que salvarlo un instante no bastaría. Si quería que viviera, tendría que seguir desafiando al miedo, al destino y a todo lo que aún podía caer sobre ellos antes del anochecer. Elena miró la abertura del escondite y luego el rumbo de su choza. El sol ya iba cayendo dorado y cruel, y esa luz le clavó de golpe la imagen de Sofía, Mateo y la pequeña Luna esperándola solos. Seguramente Sofía seguiría firme, demasiado firme para una niña de 10 años. Mateo tal vez habría salido varias veces a mirar el camino con esa esperanza terca que ni el hambre le había podido arrancar. ¿Y Luna? Luna quizá ya preguntaba por qué su madre tardaba tanto, con esa vocecita que a Elena siempre le desgarraba el pecho. Sintió el tirón de dos deberes enfrentados. Si se quedaba, sus hijos seguirían con hambre, con miedo, con esa soledad que cae peor cuando anochece. Si se iba, el hombre herido podía morirse desangrado entre las piedras antes de que saliera la luna. Pero allí, en medio del arroyo seco, entendió algo que le quemó por dentro.
Ya no podía abandonar a ninguno, ni a los suyos, porque eran su sangre, su dolor y su esperanza. Ni al herido, porque ya había puesto sus manos en esa vida y el destino, para bien o para mal, la había amarrado a ella. Se arrodilló junto a don Ricardo y le dio un poco más de agua. Él respiraba con dificultad. La fiebre empezaba a subirle y el sudor le perlaba la frente debajo de la sangre seca. Elena le habló bajo sin ternura, pero con la firmeza sobria de quien lleva años mandando sobre el sufrimiento. Le dijo que no se moviera, que guardara silencio si escuchaba caballos o voces, que volvería. No sabía si la entendía del todo, pero él la siguió con una mirada apagada, como un hombre que por primera vez dependía por completo de alguien a quien jamás habría mirado dos veces en otro tiempo. Y eso también dolía. Antes de irse, acomodó mejor los matorrales y los cactus que tapaban la entrada. Luego reunió las pencas tiernas y las tunas rojas que había cortado con tanto esfuerzo. A su casa no podía volver con las manos vacías, no después de todo aquello. Cargó ese pequeño tesoro contra el pecho y echó a andar por la vereda borrosa, apurando el paso entre huizaches y piedras, con el corazón golpeándole las costillas. Cada ruido la hacía volver la cabeza, el viento en las ramas secas, un crujido entre los matorrales, el eco lejano de un relincho que podía ser real o seguir sonándole dentro de la memoria. Si los hombres armados se cerca, una huella mal borrada, una piedra movida, cualquier descuido podía delatarla, y no solo a ella, también a sus hijos. Cuando por fin divisó la choza de adobe, ya casi al borde del anochecer, vio a Sofía de pie junto a la entrada. La niña no corrió enseguida. Primero se quedó quieta, como comprobando que de verdad era su madre la que volvía. Luego sí avanzó con los ojos húmedos. Mateo apareció detrás y Luna salió descalza para aferrarse al rebozo de Elena, como si temiera que se fuera otra vez. No hubo llanto grande, eso era lo más triste. En esa familia el dolor casi siempre se quedaba callado. Elena les mostró los nopales y las tunas como quien enseña una bendición pequeña. Los niños miraron aquella comida humilde con un alivio tan hondo que a ella se le cerró la garganta. Mientras preparaban la cena, Sofía notó la sangre seca en la enagua de su madre y no preguntó delante de los otros. Solo observó, esperó. Dentro de la choza, con la luz temblorosa del final del día y el olor del nopal asado levantándose apenas sobre la miseria, Elena les pidió que comieran despacio. Luna se manchó la boca con la pulpa roja de una tuna. Mateo sonrió por primera vez en toda la jornada. Y Sofía, en silencio, se acercó más a su madre. Entonces Elena la apartó un poco y le habló casi al oído. Le dijo que había encontrado a un hombre herido en el arroyo seco. No pronunció todavía el nombre, solo le pidió ayuda, madurez y silencio. Sofía padeció, pero no retrocedió. Tenía miedo, sí, el miedo natural de una niña, pero también tenía coraje, el coraje aprendido a fuerza de necesidad. Aquella noche, cuando la oscuridad cayó sobre los llanos de Jalisco y el viento volvió a silbar por las grietas del adobe, el secreto empezó a crecer dentro de la casa como una brasa tapada. Elena dejó a Luna dormida y a Mateo vencido por el cansancio. Luego, con una jícara de agua, un poco de nopal cocido y las pocas fuerzas que le quedaban, volvió a salir con Sofía por un tramo del camino. No podían hacer ruido, no podían encender luz, no podían equivocarse. La noche en el arroyo parecía más honda que de costumbre. Se oían insectos, el roce seco de alguna criatura entre las piedras y a lo lejos, por momentos, rumor de caballos. Elena iba delante, tanteando la vereda secreta que recordaba desde niña, esa que su abuela nombraba con cautela, como si la tierra guardara memoria de todo lo que veía. Sofía la seguía apretando la jícara con ambas manos. Cuando llegaron al escondite, don Ricardo seguía vivo, pero más débil. La fiebre le había subido, le costaba enfocar la mirada. Elena le dio agua por sorbos y le acercó un poco de comida. Sofía se quedó inmóvil al verlo, tal vez por la ropa fina hecha jirones, tal vez por la blancura sucia de aquella camisa de lino.
Tal vez porque, aún reducido a casi nada, todavía se le daba encima el peso de haber sido un hombre al que todos obedecían. De vuelta en la choza, Elena no durmió de verdad. Cada tanto le parecía escuchar cascos a la distancia. Cada sombra junto a la pared le parecía una amenaza. Y allí empezó lo más duro: sostener aquella doble responsabilidad sin quebrarse. De día debía ser madre, buscar comida, vigilar las palabras de los niños y fingir normalidad ante el pueblo. De noche tenía que volver al arroyo, curar a un hombre poderoso y ocultarlo de quienes quizá seguían buscándolo para rematarlo. Así comenzaron los días del secreto. Elena llevaba agua cuando podía, a veces un trozo de nopal, a veces solo sus manos para cambiar el vendaje improvisado. Salía con el pretexto de recoger leña o buscar tunas y se desviaba por las veredas que conocía desde antes de casarse. Pero en los alrededores ya corrían rumores. Se hablaba de hombres armados vistos cerca del cañón, de un ataque en el camino, de un patrón desaparecido. En los pueblos pequeños, usted lo sabe, el chisme viaja más rápido que la compasión. Por eso Elena medía cada paso, borraba huellas con ramas secas, rodeaba las zonas de tierra blanda, escuchaba antes de respirar hondo, y en la choza les repitió a sus hijos, sobre todo a Mateo, que no debían contar a nadie a dónde había ido ella ni lo que había visto. El niño asintió muy serio, como entendiendo por primera vez que el silencio también podía ser una forma de cuidar a la familia. Don Ricardo empezó a reconocerla poco a poco, no todavía por su nombre, sino por su voz, por su manera seca de ordenar, por la dureza de unas manos que no eran de criada de hacienda, sino de mujer golpeada por la vida. Una noche, cuando la fiebre le dio una tregua, la miró con más claridad y le preguntó quién era. Elena tardó en responder. Había esperado ese momento y también lo había temido. Lo miró sin bajar la cabeza, cosa que pocos hacían delante de él aun cuando estaba sano, y le dijo la verdad desnuda sin adorno alguno. Era la viuda de Javier, el gimador de Hacienda La Perla. El hombre que, según todos, había muerto por descuidado. La reacción no fue inmediata. Primero pasó la confusión por el rostro de don Ricardo. Después un esfuerzo doloroso, como si revolviera recuerdos que nunca había necesitado cargar porque otros los cargaban por él. Repitió el nombre de Javier en voz baja. Elena comprendió entonces que sí lo recordaba. Tal vez no la choza. Tal vez no el hambre de sus hijos ni el frío que se metía por las grietas del adobe. Pero sí lo bastante para entender por qué aquella mujer no tenía ninguna obligación de salvarlo. Y sin embargo lo había hecho. Ese silencio entre los dos pesó más que cualquier grito, pero Elena no lo dejó escapar. El dolor que llevaba 3 años tragándose ya no cabía entero dentro del pecho. Le habló de las herramientas viejas, de las amenazas del capataz Alejandro, de la mentira convertida en versión oficial. Le habló de las puertas cerradas, del desprecio, de cómo en cada hacienda la miraban como si la desgracia se le hubiera pegado al rebozo. No levantó la voz, no hacía falta. Hay verdades que lastiman más cuando se dicen despacio. Don Ricardo la escuchó con la respiración entrecortada. A ratos cerraba los ojos, y no se sabía si por el dolor del cuerpo o por algo más hondo que recién empezaba a tocarle. Intentó interrumpir una vez, como quien busca explicarse o defenderse, pero Elena siguió. Le dijo que ella no estaba allí para pedir limosna ni para humillarse, que si lo había ayudado fue porque no quería enseñarles a sus hijos que la justicia se parece a la cobardía, que dejar morir a un hombre indefenso quizá le habría dado un instante de desahogo, pero no le habría devuelto a Javier ni le habría limpiado el alma. Aquello lo dejó inmóvil. Por primera vez, el dueño de la perla no parecía un patrón, ni un hombre temido, ni una figura lejana montada a caballo entre peones que bajaban la mirada. Parecía solo un anciano herido frente a una verdad que nunca había querido ver. Una verdad con nombre de viuda, con 3 hijos hambrientos, con una choza de adobe a las afueras del pueblo. Aún así, Elena no se permitió ablandarse. La rabia seguía allí, el dolor también,
El perdón, si algún día llegaba, no sería barato, no esa noche. No mientras afuera corría el rumor de los hombres armados y dentro de ella seguía ardiendo intacta la tumba de Javier. Entonces la noche dejó de ser un simple escondite y se volvió una prueba. Afuera, sobre la tierra reseca del arroyo, comenzaron a cruzarse voces de hombres, cascos de caballo y ese silencio tenso que viene justo después de una amenaza. Elena lo oyó antes de verlo en los ojos de don Ricardo. Él también sabía que lo estaban buscando. No eran imaginaciones nacidas del miedo. Eran pasos reales, hombres reales, peligro real. Desde la grieta oculta entre cactus y arbustos, Elena apretó los labios y contuvo hasta la respiración. El vendaje improvisado en el costado del hacendado ya estaba manchado otra vez, oscuro, húmedo. Él quiso incorporarse, pero el dolor lo dobló de inmediato. Ya no era el dueño temido de Hacienda La Perla. Era un hombre herido, con fiebre, a merced de una viuda pobre que tenía más razones para odiarlo que para cuidarlo. Y sin embargo allí seguía ella, sosteniéndolo contra la piedra fría. Las voces pasaron cerca, demasiado cerca. Uno de los hombres gritó algo sobre un viejo maldito. Otro soltó una risa seca, de esas que no traen nada bueno. Elena recordó al instante las historias de arrieros sobre bandoleros escondidos en la región, y entendió que el peligro no había terminado con el rescate. Apenas estaba cambiando de forma. Si lo encontraban allí, lo remataban, y si descubrían que ella lo había ayudado, ni su choza ni sus hijos quedarían a salvo. Pero el miedo todavía guardaba otra cara. Porque no solo eran los hombres armados del arroyo, también existía el otro poder, el que llevaba botas limpias, órdenes frías y costumbre de mentir. Alejandro, el capataz que había empujado a Javier a trabajar con herramientas gastadas, el mismo que había sostenido la versión del accidente. Elena no necesitaba verlo para sentir su sombra acercándose. Si don Ricardo vivía y hablaba, muchas verdades enterradas podían salir a la luz. Y había hombres capaces de cualquier cosa para impedirlo. Eso era lo más amargo. Cuando por fin parecía abrirse una rendija para la justicia, la amenaza crecía. Elena regresó a la choza como pudo, con el corazón golpeándole el pecho y el recuerdo de cada piedra del camino grabado en los pies. Sofía la esperaba junto a la entrada de adobe, tiesa del susto, con Luna dormida sobre las piernas y Mateo despierto, queriendo hacer preguntas y conteniéndose al mismo tiempo. Elena les repartió las tunas y los nopales como si repartiera un tesoro. No había mucho, pero aquella noche al menos no volvería con las manos vacías. No les dijo todo, no podía, solo pidió silencio, cuidado y obediencia. Sofía entendió más de lo que Elena quiso explicar. En esa niña de 10 años madura a fuerza de dolor, había una inteligencia triste que ya no pertenecía a la infancia. Mateo notó la urgencia en la voz de su madre, y la pequeña Luna, frágil como una lucecita en medio del viento, se pegó a su falda sin saber que el destino acababa de meterse a su casa, aunque todavía no hubiera cruzado la puerta. Las horas siguientes fueron de ida y vuelta, de agua escondida, de pasos cautelosos, de mirar por encima del hombro. El pueblo empezó a llenarse de rumor, que habían emboscado a un hombre importante, que había sangre en el camino real, que los bandoleros seguían rondando, que nadie sabía si el patrón de la perla estaba vivo o muerto. Y entre esos murmullos, como tantas veces, también apareció el nombre de Elena, pero ya no como súplica ni como burla, esta vez como sospecha, como presencia extraña, como alguien que tal vez había visto demasiado. Así cambian las cosas, de golpe. No pasó mucho tiempo antes de que la búsqueda se volviera abierta. Hombres de la hacienda y gente del pueblo comenzaron a peinar veredas, barrancas y orillas del arroyo seco. Lo que antes había sido desprecio hacia la viuda de Javier empezó a mezclarse con urgencia, porque Elena conocía esos senderos como pocos. Porque Elena había pasado por ahí. Porque Elena, la invisible, podía tener en sus manos la diferencia entre la vida y la muerte del hombre más poderoso de la comarca.
Cuando don Ricardo logró hablar con algo de claridad, ya no la miró como a una desconocida. La fiebre lo hacía temblar, la voz se le cortaba, pero la lucidez le alcanzó para entender quién era ella y de quién era viuda. En ese reconocimiento no hubo grandeza, ni autoridad, ni orgullo. Hubo vergüenza, una vergüenza tardía, pesada, humana. Elena no le quitó ese peso, no estaba allí para aliviarle la conciencia. Con la voz baja, firme, le dijo la verdad. Le habló de Javier, del sueño pequeño y digno de comprar un pedazo de tierra, de las coas viejas, de la amenaza del despido, del hambre que se quedó viviendo en su casa después de aquella muerte. Y le nombró a sus hijos, uno por uno, como quien pone sobre la tierra 3 razones para no mentir nunca más: Sofía, Mateo, Luna. Cada nombre cayó entre los dos como una campanada. Don Ricardo escuchó en silencio. A ratos cerraba los ojos por el dolor del costado. A ratos parecía querer responder, pero no encontraba aire suficiente. Ya no había escapatoria. La verdad estaba allí, dentro del mismo escondite donde él seguía con vida gracias a la mujer a la que su mundo había condenado a la soledad, al dolor y al hambre. Eso lo cambió todo. Porque cuando los hombres de búsqueda finalmente dieron con el rastro correcto y hallaron al hacendado con vida, no fueron ellos quienes sostuvieron la historia. Fue Elena, fue su testimonio. Fue verla salir de aquella sombra al lado del herido, no como mendiga, no como mujer de mala suerte, sino como la persona que había hecho lo que ningún otro se atrevió a hacer. El pueblo quedó en silencio, un silencio espeso, de esos que pesan más que cualquier grito. Los mismos que le habían cerrado puertas, los mismos que la habían mirado, o superstición, ahora tenían delante a la viuda pobre de la choza de adobe convertida en testigo decisiva, en voz necesaria. Y en un lugar gobernado por el miedo, el chisme y los apellidos, eso era casi impensable. Alejandro entendió el peligro antes que nadie. Si don Ricardo hablaba, si Elena confirmaba, si la vieja mentira del accidente se quebraba delante de todos, su nombre quedaría pegado para siempre a la muerte de Javier y al abuso de tantos otros. Por eso intentó sostener la versión de siempre, esa versión cobarde y conveniente que echaba la culpa al muerto. Pero ya no era tan fácil. El hombre al que creían perdido estaba vivo, y la mujer a la que nadie oía había resistido demasiado como para volver a callar. Ahí empezó la caída del abuso. Elena no gritó, no adornó nada. No buscó venganza con palabras grandes. Le bastó contar lo que había cargado 3 años enteros en el pecho. La herramienta desgastada, la amenaza, el trabajo impuesto, la muerte convertida en culpa del mismo Javier. Y cuando esa verdad salió por fin a la luz, ya no sonó a queja de viuda pobre, sonó a verdad, seca, dolorosa, irrefutable. La limpieza del nombre de Javier fue la primera reparación. No devolvía la vida, no cerraba por completo la herida. Pero en aquellas tierras de Jalisco, donde la honra también daba de comer o condenaba a una familia entera, eso era muchísimo. Ya nadie pudo seguir llamándolo descuidado sin enfrentarse al peso de lo revelado. Elena dejó de cargar sola con aquella brasa ardiente. Después vino lo tangible, lo que sí podía tocar la vida de Sofía, Mateo y Luna. Don Ricardo, enfrentado de golpe a la verdad y a la deuda moral de haber sido salvado por la misma familia que su sistema había dañado, tomó decisiones que el pueblo no esperaba. Elena y sus hijos dejaron de estar abandonados a la intemperie como antes. La ayuda empezó a volverse sustento, protección, reparación concreta. Y eso importa, porque no era limosna, no era un gesto para quedar bien delante de todos. Era una deuda con Javier, con la verdad, con una madre que había defendido su dignidad cuando todo alrededor la empujaba a endurecerse. El mundo no se volvió perfecto de un día para otro, no. Las heridas no cerraron por arte de magia. El perdón siguió siendo difícil, lento, a ratos casi imposible. Pero el destino de aquella familia empezó por fin a moverse en otra dirección, una donde el hambre no dictara cada amanecer y donde los niños pudieran mirar el día siguiente con algo parecido a la esperanza.
La consecuencia más profunda, sin embargo, no fue la sorpresa del pueblo ni la caída de Alejandro. Fue otra, más callada, más honda. Fue ver cómo, poco a poco, la vida volvía a entrar en la choza de adobe donde durante años solo habían vivido la soledad, el dolor y ese cansancio que se pega al alma. Elena siguió recordando a Javier. Claro que sí. Lo recordaba en la madrugada, en el silencio, en los ojos de Sofía que tanto se parecían a los de su padre. Pero ese recuerdo dejó de ser solo herida abierta. Empezó a convertirse en memoria. En una presencia triste, sí, pero limpia, digna, porque lo que por fin había llegado a su casa no era caridad, era justicia. Y para una viuda como ella, en aquellas tierras secas, eso valía más que cualquier moneda. No fue de un día para otro. El perdón tampoco cayó del cielo como en los cuentos fáciles. Elena no olvidó el hambre de sus hijos, no olvidó las grietas de la choza, ni las caminatas bajo el sol, ni la humillación de haber sido señalada como mujer de mala suerte. No olvidó que Sofía aprendió demasiado pronto a callar, ni que Mateo preguntaba por el mañana con una esperanza que dolía, ni que la pequeña luna temblaba bajo una manta demasiado delgada. Eso no se borra. Pero una cosa es recordar el daño y otra muy distinta dejar que ese daño mande para siempre sobre tu destino. Y Elena entendió, con ese coraje sereno que solo tienen algunas madres, que salvar a don Ricardo no había borrado el pasado, pero sí había salvado algo decisivo dentro de ella. Había protegido la clase de mujer que quería seguir siendo frente a sus hijos. Pobre, sí. Herida, sí. Pero no rota por dentro. Sofía fue la primera en notarlo. La niña ya no miraba a su madre con ese miedo callado de quien espera una desgracia nueva al amanecer. Mateo volvió a hacer preguntas sobre el futuro, pero ya no como súplica, sino como quien empieza a creer. Y Luna, tan frágil al principio de esta historia, pudo dormir más de una noche sin el mismo temblor de frío y hambre. En esos cambios pequeños estaba todo. Tal vez la vida siguió pidiéndoles trabajo, paciencia y memoria. Tal vez la choza seguía siendo humilde, pero el rumbo había cambiado. Ya no caminaban hacia el puro abismo, sino hacia un horizonte modesto, humano, posible. Y a veces, para una familia marcada por la desgracia, eso ya es una forma inmensa de esperanza. Elena siguió siendo la viuda de Javier. Nunca quiso dejar de serlo, porque amarlo también era nombrarlo, defenderlo, mantenerlo vivo en la historia de sus hijos. Pero dejó de ser solamente eso ante los ojos del pueblo. Ahora era también la mujer que, teniendo razones de sobra para endurecerse, eligió la dignidad. La que pudo devolver abandono y prefirió salvar una vida. La que puso justicia donde muchos habrían puesto rencor. Por eso su acto dejó en silencio a todos, porque hay silencios que nacen del miedo, y hay otros que nacen cuando la verdad se planta en medio del camino y nadie puede apartar la mirada. La historia de Elena obligó al pueblo entero a preguntarse qué habrían hecho en su lugar. Y no todos pudieron responder con la misma firmeza. Esa es, al final, la promesa que esta historia cumple. Que la justicia no siempre se parece a la venganza, que el perdón no siempre significa olvido, y que la fuerza del espíritu humano a veces se revela precisamente ahí, en el instante más duro, cuando una mujer cansada, hambrienta y sola decide no convertirse en lo mismo que la hirió. Eso fue lo que hizo Elena, y aún así, hay algo que siguió flotando en el aire, después de que el nombre de Javier fue limpiado y después de que la suerte de sus hijos empezó a cambiar, porque salvar a don Ricardo no solo destapó una vieja verdad, también abrió una cuenta pendiente con todo lo que todavía quedaba escondido dentro de Hacienda La Perla. Y esa ya sería otra prueba. Si esta historia te dejó pensando, cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de Elena, ¿o cuál ha sido el acto de bondad más grande que has presenciado en tu vida? Y si quieres seguir escuchando relatos como este, suscríbete y acompáñame en la siguiente historia, porque a veces el destino prueba a los más humildes de la manera más cruel, y a veces también
son esos mismos humildes quienes terminan enseñándole a todos lo que significa ser verdaderamente grande.